Y bueno, Margot, pues tengo una propuesta que puede interesarte. Mira, es un plan. Oigamos el plan. Beto es una persona muy valiosa para nosotros. Sí, valiosa. No es la palabra que usaría, pero sí, bueno, es una persona valiosa. Y este proyecto que tenemos entre manos, pues necesita recursos económicos. Mientras más abundantes, mejor. Y lo que me hace pensar es que, bueno, el sistema a través del cual podríamos obtener algo de esos Le das demasiadas vueltas. Vamos al punto. ¿Por qué no eliminamos a Beto, cobramos su seguro y el podcast queda asegurado para siempre? Sí. Bueno, le veo varios problemas. El primero es que tendríamos que cambiar el nombre del podcast. Tendría que ser Toma 2. Es lo de menos. Okay. Pero, sí. Inmediatamente después hay un problema más que... ¿Beto tiene seguro? Bueno, creo que a estas alturas tendría que haber sido... ¿Beto tenía seguro? Mira, sí, debimos de haberlo pensado antes de... Bueno, ahora que ya te conté, ya estás implicado. Sí. Tristemente así es. Y esperemos que podamos sacar algo. Tal vez podamos hacerle firmar un seguro post-mortem. Podríamos ir, desenterrarlo y que firme el seguro. ¿Es necesario realmente? Yo no veo agujeros al plan. No. Yo creo que todo puede salir bien si lo pensamos. Sí. Bien, si tenemos la actitud adecuada. ¿Eso está grabando? A ver, déjame ver. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you, you ain't heard nothing. Goodbye. Esto es Toma 3, Don't cry. un podcast de cine. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Bienvenidos a Toma 3, un podcast de cine. En esta ocasión estamos con ustedes, Marco Antonio Santiago y Víctor Hernández, en ausencia de Roberto Chávez, quien resultó que no estaba asegurado, fíjate. Eso fue muy triste, sí. Fue triste hurgar en sus bolsillos y no encontrarlo. ¿Sabes que estoy empezando a encontrar un curioso paralelismo? Cada que Beto no viene, no viene por causas de fuerza muy mayor, ¿sí? Como ausencia de vida. Sí, estoy empezando a preocuparme que cada que no viene no es simplemente un llegó tarde o pasó algún contratiempo, tenía que ir a la oficina. No, está en el Valle de las Calacas. Pues es que entre que es eso o que se le ocurren planes peligrosos, pues no sé, o sea, es una persona que se expone mucho a los riesgos y tarde o temprano tenía que ocurrir que pues no estuviera en el podcast. Que le pasara algo. Que no estuviera, pero estará pronto. Sabemos que le hubiera gustado estar porque hoy vamos a hablar de algunas películas relacionadas con unos cineastas a quienes les tenemos mucho afecto y afición. A quienes les tenemos mucho cariño, sí. Para los que sean como nosotros aficionados, que seguro que hay muchos, porque conozco muchísima gente que es aficionada a este par de creativos conocidos popularmente como el director de dos cabezas, como el director bicéfalo. Ya para esas alturas se enteraron, vamos a hablar de los Coen. Los hermanos Coen mismos. Y vamos a hablar de los, vamos a utilizar de pretexto la más reciente película guionizada, que no dirigida por ellos, que es Suburbicon, dirigida por George Clooney. Y vamos a ocupar esta película como un pretexto para hablar un poquito, para visitar un poquito las adaptaciones realmente. Les debemos un programa ya sobre la filmografía y los trabajos de los Coen. Uno o varios. Sí, no me atrevería a decir que incluso dan para más de uno, pero sí, les debemos uno ya ahondando. Entonces, de una vez les avisamos, vamos a hablar de los Coen, pero no vamos a hablar mucho de sus películas. Vamos a procurar guardar eso para más adelante. Y ahorita nos vamos a centrar un poquito en sus adaptaciones, ¿no? En qué es lo que han hecho otros directores con sus películas. Bien, pues entonces empecemos con una pequeña sinopsis de Suburbicon. Lleva un par de semanas en el cine. A estas alturas
Si la cacharon, si no, puede que la alcancen a ver en alguna otra plataforma. No, todavía está en cine. Sí, bueno, Ujú. todavía, no sé para el momento en el que salga el programa si Sí. todavía está en cine, pero en estos momentos que estamos nosotros haciéndolo, todavía está en cine. Así es que si alguien está escuchándonos en este momento, en esta ubicación en la que estamos grabando, pues podría todavía ir. Veo gente alrededor, así que nos miran con curiosidad. Sí, no, bueno, estamos grabando esto que diciembre de 2017, todavía en este momento está en cartelera. Probablemente más adelante ya no lo esté, probablemente ya para el futuro no se encuentre, pero podemos tomarlo. Hazte la sinopsis, ¿no? Pues bien. Órale. Suburbicon es una historia acerca de un pequeño pueblo en Estados Unidos que es promocionado como un paraíso en la tierra, un pueblo fantástico donde todos los vecinos son respetuosos con los unos con los otros, todo sale bien, hasta que de pronto empiezan a ocurrir algunas cosas que revelan que ese paraíso realmente era apariencia y había pues varias cosas oscuras. La historia se centra en particular alrededor de una familia de un par de hermanas que les ocurre algo muy trágico para un pueblo pequeño y a partir de ahí se desencadena una serie de sucesos que van revelando varias capas conspiranoicas incluso y un creciente odio racial en el pueblo hacia familias de color que van llegando. Me parece que esa es la sinopsis que puedo dar sin entrar en demasiado. A grandes rasgos y sin spoilers. Bueno, lo único que creo que añadiría yo a esta narración es esta película está ambientada en los 50. Está ambientada justo en los momentos en los que en Estados Unidos los conflictos raciales están alcanzando un punto importante, ¿no? O sea, el punto de arranque de la segregación, la separación y de la lucha de derechos raciales. Entonces, pero sí, básicamente ahí tenemos una sinopsis. Estoy orgulloso de mi primera sinopsis, fíjate. Es una sinopsis muy competente, porque aparte es una sinopsis sin spoiler. A diferencia de la sinopsis del Marco, que suelen estar llenas de datos, como de, pues ya ni vaya a ver la película. Si lo que necesita usted es un digesto para poder platicar con sus cuates en la fiesta y decir, sí la vi, aunque no la haya usted visto. Como diría Ibargüengoitia, de repente alguien se queda con la idea de no solo de que fue a ver algo, sino que aparte no le gustó. Y entonces le das al mismo tiempo la historia y la opinión que debe tener, ¿no? Sí, no, claro. Deberíamos dar ese servicio, fíjate. O sea, como contarle a la gente las películas para que no tenga la necesidad de verlas, pueda hablar competentemente de ellas en una reunión. Aparte, y opinar. Muy ambientado en esto. Ahorita entraría una de estas músicas de elevador. Tun, 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 y sería un toma 3. Como un servicio a la comunidad, ofrece su servicio de clasificación, cualificación y conversación de películas. En este servicio puede usted llamar a un número y recibir frases que le permitirán clasificar las películas que haya visto esta semana, o bueno, que estén en carrera en esta semana, y tener una opinión sólida sobre ellas. Como por ejemplo, tiene una atmósfera opresiva. Utilice la frase atmósfera opresiva. El hijo de Pie Grande tiene una atmósfera opresiva. Y así, entonces, podríamos inaugurarlo para el futuro. 01800-555-MAME. Ajá. Muy bien, muy bien. Vamos a Suburbicon y a lo que nos pareció. Exacto. No, pero yo decía que me gustaba mi reseña porque al ser una historia que proviene de la pluma de estos hermanos, se espera con cierto grado de complicación, ¿no? De sofisticación, donde haya muchos elementos que entren en juego y que hagan que no sea una historia lineal, sino que tenga varias capas, ¿no? Que se vayan descubriendo a lo largo de la peli. Y es curioso porque la historia en sí misma tiene este rasgo, pero la dirección de Clooney parece no estar muy interesada en
en divertirse, en ir desenvolviendo estas capas de la historia. Uh-huh. Sí, creo, miren, voy a hacer como un pequeño insulto hacia nuestra audiencia, pues, haciendo una presuposición de que tal vez a la gente de arranque no le suene inmediatamente Joel e Ethan Coen en la cabeza, los directores, los hermanos Coen. Pero, bueno, pues son los directores de cosas como Que Mece Antes de Leerse, Barton Fink, El Gran Lebowski, de Miller's Crossing, de Paseo con la Muerte, de Educando Arizona, de Simplemente Sangre, de Sin Lugar para los Débiles, más recientemente, Ave César y Un Hombre Simple, le pusieron. Creo que sí, Un Hombre Común. Sí, y Inside Llewyn Davis. Inside Llewyn Davis, la balada. Esa es la balada del hombre común, ¿no? Sí, ¿no? Pelis que seguramente han cachado en algún momento, ¿no? Hay muchas que tienen un estatus de prácticamente de culto legendarias, como El Gran Lebowski. Las dejaremos para otro momento. Como O Brother y todo. Pero bueno, a partir de ahí nos podemos sacar la conclusión de que los hermanos Coen son guionistas no muy lineales en cuanto a lo que hacen, ¿no? Son guionistas y escritores muy dados a crear personajes terriblemente entrañables, personajes que nos hacen recordar. Ya cuando hablemos de su filmografía les mencionaremos películas y personajes que son extraordinariamente memorables para el espectador, no se quedan ahí. Los Coen son unos genios para crear secundarios brillantes, aparte. Sus protagonistas suelen ser personajes interesantes, pero sus secundarios suelen ser magistrales, así son personajes para recordar el resto de su vida. Le dieron, por ejemplo, en el caso de Quémese Antes de Leerse, no Quémese Después de Leerse, una de las participaciones más brillantes que Brad Pitt ha tenido en el cine, aparte sacándolo por completo de su zona de confort. En esa película Brad Pitt es un bobalicón que cree que puede detener una bala con su sonrisa. Entonces, pero para que se hagan una idea, el gran triunfo de los Coen como directores y como escritores es crear grandes personajes y crear situaciones de cebolla. Una capa y otra capa y otra capa y otra capa superpuestas que interactúan e interaccionan de manera muy elegante, de manera muy interesante, e incluso son capaces de darle ese toque a guiones que no son suyos, y el ejemplo más claro de eso es Corman McCarthy y Sin Lugar para los Débiles, ¿no? Country for Old Men. Aunque sí, la adaptación sí es suya, ¿no? Sí. O sea, la historia es a partir de la novela. Pero tiene diferenciaciones, porque eso aquí sí debo confesar mi ignorancia. Yo no he leído la novela de McCarthy. Tiene algunas cosillas, en realidad. Generalmente es muy fiel. De pronto sí le faltan personajes o algo así, pero a veces hay escenas que son prácticamente textuales. Entonces, pero les digo, o sea, los Coen son maestros de crear estas situaciones, ¿no? Y a partir de esto, si ya vamos a hablar, entrando en materia en Suburbicon, ese es el primer problema que tiene esta película. La mayor parte de las personas que la han estado reseñando comentan exactamente lo mismo. Tal pareciera que Clooney es un fan, aparte un fan con no demasiada destreza, que se vio 2 o 3 películas de los Coen, se entusiasmó con el tono y decidió parodiarlo o tratar de copiarlo, y no le alcanzó. Ese es el problema. Suburbicon tiene un guión de los Coen, pero no tiene el tono de los Coen, lo que aparte nos demuestra que es muy complicado alcanzarlo. Sí. Es muy complicado llegar a hacer cine como los hermanos Coen. Pero tampoco se parece a ninguna película de Clooney. Ese es el problema, o sea... A Clooney lo hemos visto como director, ¿en qué otras cosas? Pues, por ejemplo, Clooney estuvo en comentamos hace un momento fuera de micrófono, Buenas tardes y buena suerte. Good Night and Good Luck, sí, Buenas noches y buena suerte. Un melodramón muy poderoso sobre el enfrentamiento entre McCarthy, entre el senador norteamericano, el congresista norteamericano, que desató la cacería de brujas comunista en Estados Unidos, y los medios de comunicación de ABC, si mal no estoy, o de NBC, no recuerdo en este momento, como este grupo editorial televisivo que la enfrenta, o que enfrenta al poder, ¿no? Y que plantea dentro de la película, como a modo de moraleja, pero una moraleja muy potente, efectivamente la idea de que la prensa
tiene que ser vigilante. La prensa es ese famoso cuarto poder, garante de que los otros tres no se salgan de control y no se salgan de sus comportamientos, ¿no? Hace una mención muy interesante, en donde aparte pone de relieve este famoso conflicto. Si tú y tu noticiero son un producto, estás vendiéndolo, eso significa, entre otras cosas, que tienes obligación para con quien te está pagando, y que eso sí puede llegar a amordazar o incluso autoamordazar a la prensa. O sea, la prensa puede decidir que hay cosas que no puede atacar porque son las cosas que le están dando de comer. Y aquí hay una defensa mucho de el periodista no debe tener un compromiso o sea, debe de pensar, yo trabajo en esto, como de esto, pero no se me debe amarrar, porque soy en cierto sentido la conciencia del mundo, ¿no? Sí. Entonces, o la conciencia de este cuerpo que somos como país o como sociedad. Entonces, Clooney en esa película demuestra una gran capacidad como director. Es un drama muy íntimo. Demuestra cierto preciosismo que se mantiene en esta película en cuanto a, por ejemplo, Buenas noches y buena suerte está fotografiada en blanco y negro. Sí, y en un muy hermoso blanco y negro. En esta película, en Suburbicon, la fotografía y la paleta de colores es muy interesante. Sí. O sea, es tan sencillo como que la película tiene premios de crew. Tiene nominaciones a el mejor crew de cine del año, y se nominó por el mismo sindicato. Dado lo bien que trabajaban, ¿no? Sí. Y se siente que a nivel técnico la película es muy efectiva, está bien iluminada, está bien fotografiada, tiene una paleta de colores muy particular, tiene una reproducción de época muy interesante, incluso a ratos sentimos que estamos viendo estos viejos comerciales de lavadoras o de estufas de los 50, donde se nos presentaban amas de casa idílicas, vestiditas de color pastel. Sí, todo muy brillante. Y en ese sentido, a nivel técnico, la película está muy bien hecha. No me extrañaría incluso que por ahí alcance alguna nominación de fotografía o de algún otro premio técnico de producción, por ejemplo. No me extrañaría para nada. Ahí están sus méritos, ¿no? O sea, Clooney es un buen artesano, conoce finalmente muy bien el cine y sabe servirse de los aparatos. Problema: pareciera que cada vez le resulta más complicado contar historias. Yo digo que voy viendo que su carrera va en descenso, porque sus primeros trabajos me gustan mucho, y ya, por ejemplo, Monument Men, su anterior trabajo de dirección, no me gustó. Me parecía que tenía una anécdota muy bonita y la película resulta ser como mínimo muy coja, como mínimo fallida, y si no, bueno, francamente mala, ¿no? Tomando en cuenta aparte el material con el que contaba de inicio, tanto en plantilla de actores como en anécdota que querías contar. Sí. Y a Suburbicon le pasa lo mismo, tiene un guión que contado desde el exterior parecería interesante, parece retratar un trasfondo interesante, no tiene malos actores, digo, ahí está Oscar Isaac, ahí está Julianne Moore, ahí está Matt Damon, que bueno, tiene fans y antifans, pues están los que dicen que no tiene caras, así que nada más es Matt Damon y ya. Pero tiene algo que lo hace como amistoso, ¿no? Ajá, sí. Como que tiene algo que lo vuelve entrañable, o que hay la posibilidad de que tú te identifiques con él, te parezca un personaje, un tipo cercano, y sus desgracias puedan ser tus desgracias. Sí, un efecto similar al que tiene Tom Hanks. Ajá, sí, muy, muy hermanable en ese sentido. Sí. Y todos estos elementos, incluso el hecho de que, por ejemplo, Clooney por primera vez en una de sus películas dirige, pero no actúa, porque ya había hecho esto antes. Estoy en este momento pensando si él dirigió esta cosa que se llamaba Sin Escalas, donde es un viajero eterno moviéndose de un lado para otro, y también es una gran película esa, pero sí, o sea, él se había cuidado siempre, dirigía y actuaba, a veces en un papel secundario, pero siempre estaba ahí presente, y esta es la primera ocasión en la que él toma un guión y lo dirige, pero no actúa. A pesar de que él personalmente es un recurrente de los Coen, que también se entendería por qué le dan un guión a trabajar, porque debe ser amigo personal de ellos, ha trabajado en como en 4 o 5 películas de ellos, o sea, ¿en qué me sé? En Kim's Brothers, en Hermanos, en No Brother, en Crueldad Intolerable, la que hizo con Catherine Zeta-Jones, que es esta comedia de divorcio rarísima de los Coen, sí.
Bueno, no, nunca la vi con atención, la vi ¿No? alguna vez en la televisión. Sí, no, es una película hecha por encargo, evidentemente. Así y por ahí hay alguna otra cosa que hizo Clooney con los Coen. No César, ¿no? Está. Sí, no claro. César, Está. entonces en Hail César. Sí. Entonces, sí, al menos que yo ubique, hay 4 participaciones de Clooney con los Coen. Sí. Y se entiende por qué trabaja con ellos, porque ellos le facilitan un guión. Uh-huh. Y el resultado es fallido. Creo que esa es la manera más sencilla de definirlo. Sí. Porque, digamos, comparándola con alguna película que a mí de inmediato me vino a la mente cuando estaba viendo Suburbicon, fue justamente que meses después de leerse, ¿no? Donde Clooney lleva un papel además interesante de voy a hacer una sinopsis rápida de que meses después de leerse. Por favor. Pero recuerda que es para el futuro, entonces... No, claro. Sí, pero sí. Tenemos... a ver si me sale. Un analista de la CIA al que acaban de despedir se pone a escribir sus memorias. El disco donde las está escribiendo se pierde y las encuentra una pareja de amigos que trabaja en un gimnasio e intentan extorsionarlo para devolvérselas, y todo se sale de control de una forma inexplicable pero absolutamente justificada en el guión, que es algo de lo maravilloso que tienen estos hermanos, y eso creo, ¿no? Sí. Hasta ahí. Ajá. Sí, o sea, básicamente es la anécdota simple. ¿Qué meses después de leerse tiene un cartelazo? O sea, están ahí la eterna de los Coen, la eterna musa de los Coen y esposa de uno de ellos, Frances McDormand. ¿Es esposa de uno de ellos? Es esposa de uno de ellos. Está John Malkovich haciendo un personajazo. Sí, claro. Están Clooney, Brad Pitt, Tilda Swinton. Está Tilda Swinton. Entonces, y todo este enredo de varias capas de personajes, o sea, la mujer que necesita implantes y está decidida a obtener dinero para sus implantes, su amigo medio tontorrón y apocado que le está ayudando con el chantaje, un estridentísimo John Malkovich así, paranoico y lleno de detalles. Como de enojo, ¿no? Ajá. ¿Recuerdas a J.K. Simmons en uno de sus papeles memorables como jefe de la CIA, ahí como recibiendo la notificación? Y haciendo estos personajes antes de que todos lo ubicáramos perfectamente como el maestro terrorífico maestro de Whiplash, como Spencer se apellida, ¿no? Su apellido pero bueno, antes de que lo ubicáramos como eso, J.K. Simmons tenía varios personajes muy memorables, y uno de ellos, a pesar de que es muy pequeñito, es precisamente el de qué meses después de leerse, donde vienen y le explican un embrollo, y aparte él resume absolutamente lo que el espectador como espectador debe sentir con la historia. Es así de, recibes una maraña que ya tiene muertos y todo el asunto, y es entierren esto, o sea, que desaparezca, ¿no? O sea, uno de los diálogos fantásticos de la peli es, bueno, ¿qué aprendimos de todo esto? Sí. No sé, señor, me gustaría saberlo, sobre todo qué pasó, ¿no? Sí. Tal vez que no debemos hacerlo otra vez. Sí. Sí, supiéramos qué hicimos. Fácil, pero no sabemos. Bueno. Entonces, o sea, efectivamente, ¿qué meses después de leerse? Es una de esas películas de los que son como definitorias. Es decir, que no es la mejor película de los Coen, pero es un magnífico ejemplo de lo que los Coen son capaces de hacer con una historia, ¿no? Y hasta dónde son capaces de llevarla, qué tan lejos pueden ¿qué tanto pueden complicar algo que en apariencia aparte es extraordinariamente simple, ¿no? Y retrata un poquito como su opinión de cómo funcionan las cosas, ¿no? Claro. De repente basta con que haya un idiota muy entusiasmado en el mundo para que todo entre en caos, ¿no? Sí, que precisamente es por eso que me recordó Suburbicon a que meses después de leerse, porque precisamente como que parece que hay personas que creen que son más inteligentes que, pues no sé, que el sistema en general, ¿no? Que le pueden sacar provecho a partir de hacer planes que ellos consideran infalibles, pero resulta que o no estaban viendo el panorama completo, o su capacidad cognitiva no les da siquiera para pensar que hay un panorama más amplio, y entonces al final todo les termina saliendo en contra.
y no tanto porque sean villanos, sino más bien porque pues como que son personas demasiado simples, no lo sé. Como que planean fuera de su área, ¿no? Sí. Que la diferencia que yo encontraría aquí es que, por ejemplo, en ¿Qué meses después de leerse? Hay una serie de resultados ahí como truculentos, pero el eje rector de la historia, quien quiere obtener algo al final lo obtiene. Lo obtiene de manera muy extraña. Lo obtiene porque el status quo dice, me sale mucho más barato satisfacer tus deseos que tratar de matarte o desaparecerte. Porque si trato de matarte o desaparecerte y algo sale mal, solo me voy a encontrar con la situación de que ahora también tengo que ocultar tu cuerpo, ¿no? Y entonces, me sale más barato que te calles, ¿sí? Sale, que se calle, que esto desaparezca. Entonces, ¿qué meses después de leerse? Es el triunfo de alguien completamente incompetente, ¿no? Que carece por completo de talentos. Se enreda tanto, y se enreda tanto que hay un momento en el que está, el resto del mundo dice, me resulta muy costoso cortarte. Sí, o sea, si te corto es probable que tenga que cortarme algo mío, entonces mejor te salvo. Me recuerda un diálogo de una serie que me gusta mucho, de caricaturas, Rick y Morty, en donde hay un momento en donde Rick Sánchez le está explicando al papá de Morty cómo se defienden en la vida, y que le dice, yo soluciono las cosas, bueno, más bien, yo sobrevivo en este mundo porque porque lo sé todo. Tú sobrevives en este mundo porque le das lástima a la gente, ¿no? Porque la mayor parte de las personas te ven y dicen, mira, pobre idiota, ¿no? Necesita ayuda, debo quedarme con él, darle el trabajo, casarme con él. Entonces, los personajes de los Coen son mucho personajes en ese sentido, ¿no? Como que volteas, los ves y dices, fulano ha hecho cosas malas, pero es tan torpe, es tan incompetente, que no puedo sentir odio por él, ¿no? O sea, ya sufrió, porque aparte planeó fuera de su liga, planeó fuera de su cajón. Sí, como que no hay, en las historias no hay villano más que una ambición estúpida. La explicación de los Coen es, todos somos malos si las circunstancias nos colocan en el camino adecuado y no decidimos activamente comportarnos bien, ¿no? O sea, basta en realidad con que decidamos no comportarnos bien para que nos convirtamos en cómplices, nos convirtamos en secuaces, o peor aún, nos convirtamos en verdugos, pues, sin mucha dificultad. Y una cosa que me parece, o sea, muy notable, interesante, admirable de esa peli, es que tiene esta percepción de que los personajes están, bueno, como que provienen de un tipo de película y de pronto los meten en una película con un tono distinto y una atmósfera distinta, ¿no? Porque son personajes como de una vida cotidiana, o sea, como no sean los analistas de la CIA, que también tienen pues una vida un poco pues, entre snob y cócteles, burócratas más que espías. Los que trabajan en el gimnasio, o abogados, etcétera, pues todos muy, muy cotidianos, pero de pronto la peli empieza a transformarse en una película como de espías y de conspiración, y donde uno está sospechando siempre de todo el tiempo, volteando sobre su hombro, donde se involucran las embajadas de países, no sé qué. Entonces parece que transportan a los personajes y los meten en un mundo diferente, pero se rehúsan a como a entrar por completo en ese mundo, y entonces mantienen la simpleza del mundo donde vienen, y ahora están enredados en un mundo mucho más complejo y oscuro, y ese contraste hace que la peli sea pues, una comedia negra bien interesante, bien padre. Que es lo que no ocurre en Suburbicon. O sea, Suburbicon tiene ese problema. Escogió, por ejemplo, un telón de fondo contra el que es difícil reírse. O sea, escoge un telón de fondo muy complicado, que es este asunto de la segregación racial y todo. Tienes que ser muy fino y muy inteligente para fabricar una comedia sobre ese tipo de cosas, ¿no? Y para el principio parece que va por ahí. O sea, está lanzando darditos en contra de estas comunidades blancas, idílicas, perfectamente establecidas, a las que aparte se coloca mucho en la idea de
estos son los sólidos tabiques sobre los que está construida Norteamérica, los Estados Unidos, así es, the United States of America, están hechos de ese material. Y de repente es como, pero empujamos el material tantito y colapsa, ¿no? Es cartón y apariencia. Ese problema en esta película no está bien resuelto. No hacen nada, o sea, sí, ok, fabrica una fachada y luego la golpea, ¿no? Y pues la fachada se rompe. Pero ¿y entonces qué sigue, no? O sea, ¿qué más hay detrás de esto? La película arranca en un tono muy satírico y en un tono muy de comedia formal, y lentamente va evolucionando, pero no alcanza a convertirse en una comedia negra, tampoco alcanza a convertirse en un melodrama pesado o en una película trágica. Entonces nunca entendemos el tono. Bueno, yo a mí eso es lo que debo confesar que me pasó. Yo nunca entendí en qué tono estaba la película, si era algo chistoso, de lo que debía reírme un poquito de manera culpable, o si era algo muy muy grave de lo que tenía que sentirme como tocado o impresionado de alguna manera. Y no, resulta que ninguna de estas dos cosas ocurre. O sea, es igual, como diría Jay, que son un montón de cosas que pasaron, ¿no? Sí. Pero, oh desgracia, son un montón de cosas que pasaron que según yo hubieran podido pasar de una mejor manera, hubieran podido contarme de una manera más interesante, y que no, eso es lo que no pasa. Sí, sí, como que en qué meses después de leerse las muertes que ocurren en la historia, de alguna forma son absurdas, como insulsas, o sea, que en un mundo mejor no debería haber ocurrido, pero en la historia están justificadas. O sea, el entramado de la historia es tal que entiendes perfectamente que, pues sí, no tenía de otra, o sea, se iba a morir, iba a pasar eso, ¿no? Y aquí como que aquí lo que termina ocurriendo parece ser como resultado inevitable del tipo de historia que están contando, no porque la muerte esté justificada por la trama, sino porque es una historia donde hay asesinatos, ¿no? Y entonces la gente muere. Tiene que haber, o sea, como que en esta las muertes están obligadas por el tono que hay que darle a la película, ¿no? O sea, es el de vamos a tener un slasher, y pues en un slasher hay muertos, ¿no? Y importa muy poco cómo te mueras. O sea, el género dicta que te tienes que morir. En esta película está dictado así como la historia dicta que en una película paródica o una película negra, en donde haya crímenes, planes y apariencias, pues tiene que haber muertos, ¿no? Y pues tiene que haber muertos. Y entran, bueno, aparecen a cada momento en el que se supone que aparte no son pocos, estos muertos aparecen allí, y es como, bueno, sí, entiendo por qué fulano está muerto, entiendo que la historia tenía que conducirme aquí, porque siento que esta muerte está como impuesta, como falsa, como que está metida a chaleco. Justo a diferencia, y mantenido otra vez este jueguito de compararla con qué meses después de leerse, en donde si te cuentan la historia general, tú deberías al final terminar diciendo, en esta historia no debería morir nadie. Sí, ¿no? Claro. Pero resulta que se murieron personas, y cuando ves las ocasiones en las que ocurre dices, pues sí, no digo que lógico, pero sí, fulano de tal murió porque se metió a la casa de alguien a la fuerza. Ese alguien es un paranoico extremo, y es un paranoico extremo y armado, sí. Entonces, o sea, si me lo platican, una comedia clásica de Hollywood dictaría que este paranoico extremo me va a apuntar con el arma, me va a interrogar, me va a gritonear, va a haber muchos chistes sobre que me hago pipí en los pantalones o algo por el estilo. Eso es lo que debería ocurrir en un guión más simple, y los Coen lo que hacen es lo solucionan con un fulano de tal está, oye un ruidito, abre una puerta, dispara un plomazo, ¿no? Se acabó. Entonces, allí la muerte es como, no estabas obligado a matar a nadie, pero lo mataste y pues qué buena muerte tuvo, qué bien quedó ese cadáver allí, ¿no? Esa es la diferencia que yo colocaría, bueno, una de las muchas diferencias, ¿no? La demostración de que tener un guión de los Coen no necesariamente produce una película a lo Coen. Y si quieres podemos evolucionar de allí a qué otras personas han tomado guiones de... Bueno, sí, claro.
porque tenemos además un ejemplo muy reciente por el cual, bueno, el guión de la cual, Ajá. según yo, estuvo nominado, ¿no? En los El guión últimos estuvo Óscares. nominado, la película estuvo nominada, o sea, nominada sí, a la película mejor estuvo película en los Óscares, y es El Puente de los Espías. E de incluso, una historia escrita por los Coen y dirigida por Spielberg. ajá, El y mismísimo que Steven ganó Spielberg. el Oscar a mejor actor de reparto. Actor de Mark reparto, Mark Rylance Rylance. se gana el actor de reparto recientemente por Puente de Espías. Puente de Espías, para quienes no lo hayan visto, es una película sobre, bueno, ¿quieres completar la trilogía pues bueno, venga, entonces, ok. la trilogía de Sinopsis? Muy bien, en la cúspide de la Guerra Fría, a finales de los 50, el gobierno de Estados Unidos captura a quien creen que es un espía ruso, y el personaje de Tom Hanks es encargado de defenderlo, pues porque debe tener un proceso justo a los ojos de toda la población. Y luego este mismo personaje es encargado de hacer las negociaciones cuando el gobierno ruso le propone a los Estados Unidos un intercambio de prisioneros. Un piloto norteamericano que capturaron allá y intercambiarlo por este espía que capturaron. En algún momento también se ve involucrado un estudiante joven que también capturaron en la Alemania, en Berlín Oriental, y Tom Hanks es el que lleva a cabo todas estas negociaciones. Sí. Mira, 3 de 3, muy 3 bien, de amigo. 3. Esa es una capacidad. Tal vez pueda estar nominado al premio Toma 3. Yo diría que el mejor premio, la sinopsis. nominación de Toma 3 a mejor sinopsis del año, yo en ese momento coloco mis fichas del lado de Víctor. Bueno, básicamente este es otro guión que los Coen no originalmente planearon en algún momento dirigir, luego entregaron y Spielberg lo tomó para comenzar a trabajar con él, y produjo una película muy interesante que curiosamente muy poca gente vio. Sí. En su momento, estrenada en el cine, muy poca gente vio Puente de los Espías. A pesar de que Spielberg es taquillero. Ajá, ¿no? Le ha ido mal en las últimas 2 o 3 películas a Spielberg, ¿no? Porque Puente de los Espías no tuvo mucha taquilla. Esta de Mi amigo el gigante no tuvo tampoco muy buena taquilla, que yo ubico. Ajá. Yo ubiqué así. Creo que le he preguntado, y de las gentes que conozco, una ha visto Mi amigo el gigante. Sí. Entonces, últimamente Spielberg ha estado como haciendo películas para él, así como pensando en él, ya no voy a ganar dinero. Casi desde esto, Lincoln. ¿no? Ajá. Ya no necesito probar nada en este mundo, y ya demostré que soy un buen director, ya demostré que soy un director que gana un montón de dinero, entonces ya, ¿qué más sigue, no? A ver qué nos trae con esta adaptación de Ready Player One. Ready Player One tiene yo creo que ahí va a volver a conquistar el corazón de los nerds. Me confieso, entre los primeros en acercarse a la idea. Aunque por lo que puedo anticipar, Ready Player One lo primero que va a hacer, y por eso es que Spielberg era el único que puede hacerlo, es una pesadilla del lado de los derechos. O sea, la cantidad de marcas y de referencias a cosas que hace, que todavía existen y que van a querer su tajada, me queda la impresión de que sí requiere de un tipo con una enorme capacidad para negociar cinematográficamente. Pero bueno, ahí tenemos la demostración de otro guión muy de los Coen, en esta ocasión dirigido por un director curiosamente muy anti-Coen. Spielberg es un narrador de historias muy clarito. Sí. Así, ¿no? Él es muy maniqueo, los buenos son buenos, los malos son malos en la mayor parte de sus películas. Él es muy controlado en cuanto a su producción. Spielberg suele ser muy preciosista y muy controlado en cuanto a sus personajes, en cuanto a sus presupuestos, en cuanto a su crew de trabajo. Él curiosamente sí tiene, digamos que no es muy afín a los guiones de los Coen, ¿no? No es muy afín a este planteamiento de historias en donde no te queda muy claro quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Y Puente de Espías requería de esto, ¿no? Y debido a ello, precisamente, por ejemplo, convierte a Tom Hanks en una suerte de superhéroe negociador. Que además es extraño porque no deja de ser una figura heroica, a pesar de que su trabajo es más casi como burocrático, ¿no? Sí. Que enteramente conversacional.
según yo, no carga ni dispara un arma en todo momento. Pues se le obliga incluso a escenas muy extrañas que están como medio... no digo que forzadas porque funcionan muy bien dentro de la película, pero que están como un poquito raras dentro de la misma, como esta escena en donde Tom Hanks camina por el Berlín oriental y le roban el abrigo y todo, que está hecha para precisamente magnificar la idea de ese épico individuo que se abre paso a través de la maldad comunista, pero que no le aporta realmente nada, ¿no? Entonces, ¿por qué fulano se pone en peligro de esta manera, ¿no? Y por qué fulano hace este tipo de cosas. Spielberg no pueden evitar ser Spielberg, no puede evitar construir héroes grandilocuentes, héroes súper posicionados y súper heroicos y Tom Hanks tiene que encarnar a este héroe, ¿no? Aparte de la manera como correcta. Mark Rylance está mucho más cerca de los personajes de los Coen. Sí. Su personaje es más discreto, es este espía que no queda muy claro cómo es que funciona, o sea, no queda muy claro quién es y por qué hace las cosas como las hace. Sí, incluso la escena inicial de la película, o sea, es muy simbólica, pero también muy bella, de cómo Mark Rylance está haciendo un autorretrato, tiene en un lado un espejo, en el otro la pintura, y él está en medio, pero de espaldas. Entonces no te queda claro, o sea, tiene dos caras, una es su reflejo y otra es como la representación de sí mismo, pero él real no lo ves. Y entonces empezar con ese símbolo de alguien que pues, resultará que se sospecha que es un espía, ¿no? Me parece como muy padre. Sí, y aparte tiene todos los discursos que le interesan a los Coen, y que te digo que me queda la impresión que le interesan a Spielberg, pero que luego no sabe qué hacer con ellos, como por ejemplo esta idea de el norteamericano es justo, ¿no? Entonces ponen a un tipo a defender a alguien que en ese momento está catalogado como el ejemplo del mal, ¿no? Sí, el enemigo por antonomasia. Y el enemigo absoluto, el enemigo que no merece nada, ¿no? Pero se lo tienes que dar. Y luego te tienes a bien advertirle a la otra persona que no se esfuerce demasiado, ¿no? Que están cumplimentando una orden de protocolo, que están en cierto sentido como interpretando un guión, pero que realmente no se espera que te esfuerces demasiado. Y entonces aparece este típico norteamericano que dice, a mí nadie me dice qué tengo que hacer, ¿no? Yo soy tosudo y primero no quería yo hacer esto, pero ya que acepté la chamba, ahora se amuelan, porque la voy a hacer bien, ¿no? Sí. Tengo mis valores y los voy a seguir. Fíjate que esa primera parte de la peli sí se siente más como de los Coen, en el sentido de un hombre común, como que luchando contra un sistema absurdo, que todo el tiempo está tratando de, pues, entre meterle el pie, o que él mismo va descubriendo lo ilógico que es, o lo poco justificado que puede estar. Tiene como esa marca. Ya después, cuando viene la parte de el intercambio de los espías, es donde la cosa se vuelve más épica, más spielbergiana. Ajá, sí. Ok, como verán, los Coen, ya han dado guiones a otros directores, y no es imposible hacer un guión de los Coen, no es imposible filmarlo y que de ahí salga una buena película, que es nuestra querella con Suburbicon. O sea, Clooney tiene un guión de los Coen y pareciera que uno, o no lo entiende, o dos, no le da el talento para alcanzarlo a realizar como se debe. Y entonces nos deja como una película como, pues preguntándonos qué hubiera pasado si los Coen hubieran dirigido Suburbicon en lugar de darla a dirigir a alguien más, ¿no? Probablemente tendríamos una película mucho más interesante, porque de apariencia es como más apetitosa. En el caso de Puente de los Espías, siempre nos quedará la duda de qué hubieran hecho los Coen con su guión de Puente de Espías, pero no sale una mala película, no sale una película ni incorrecta ni mal hecha, ¿sí? Entonces, bueno, recapitulando, digo, no es imposible, y digo, podríamos remitirnos a otros guiones de los Coen, pero no es imposible que de una película guionizada por los Coen y dirigida por otro director salga una buena historia. Puente Espías lo demostró, a diferencia de Suburbicon. Hace muchos años los Coen le dieron a dirigir a Sam Raimi una película rarísima, un guión rarísimo, de algo que se llamaba Crime Wave, que era una comedia muy, muy extraña.
se inscribió tristemente en estas en esta fiebre nacional en México de que todo era academias de algo, y entonces le pusieron academia de locos. Pero era, o sea, los personajes de los Coen llevados al extremo, en una saga de crímenes, asesinatos y vendetas muy interesante. Entonces, Crime Wave es un ejemplo también de cómo un guión de los Coen tomado por Sam Raimi, en este caso, el célebre director de Evil Dead y de Spider-Man, pues queda convertido en una comedia desternillante y espástica y desconcertante, ¿no? Que es difícil de ver en estos tiempos. Pero no es obligatoriamente salir una mala película, y en este caso me parece que a Clooney sí, Suburbicon como que le queda chiquita, le queda de ver, pues le falla la película al final. Sí, puede ser que no se atreve Clooney a ponerle una visión personal al guión de los Coen, ¿no? Como esa es una, y la otra es lo que Bueno, todo el mundo le ha señalado, ¿no? Que es, tal pareciera que la película es un intento esta es un capítulo más en esta extraña guerra que Hollywood tiene con Trump, y con la ultraderecha norteamericana. Con la base electoral de Trump. Sí, entonces, te digo, en algún momento lo comentó uno de los amigos críticos a quien Clooney invita a ver la película, de que le parecía the angriest movie ever seen. Lo que decía es que le parecía la película más enojada que había visto en su vida. Y eso se siente, pues, o sea, Clooney dirige una película y en cierto sentido lanza unos dardos sin hacer el autoexamen que una historia como la que él está contando tendría que hacer. Ese es creo que el primer punto, bueno, el punto fallido de la película. Simple y sencillamente es muy sencillo pegarle a todo su idilio blanco es una mentira, ¿no? Ajá, pero bueno, pues es que nada en realidad pintado como idílico es cierto. Entonces, ¿a qué te estás refiriendo, no? O sea, todos ustedes son falsos, todos somos falsos, ¿no? O sea, tendría que haber esta reflexión de retroceso que no hay en la historia. Sí, como que nos intenta enseñar algo, ¿no? Una especie de moralidad liberal extraña. Hay incluso un dejo, efectivamente, de moraleja de la historia que es completamente anti-Coen. Los Coen son contrarios a las moralejas a niveles escandalosos. Sus películas podrían tener como colofón y así es la vida. O sea, no hay más. Sí, de hecho, yo me quedaría con que podrían tener como colofón el diálogo precisamente de J.K. Simmons en Games después de leerse, que además creo que es como que una pseudo moraleja, o digamos una enseñanza que nos deja esa peli, que también es muy aplicable a esta época Trump, en esta idea de que puede haber idiotas con intenciones muy ambiciosas que quieren hacer el mal, pero como son idiotas realmente no pueden ni siquiera llegar a hacer eso, que parece que es lo que está detrás de todo este drama y escándalo con Trump y Rusia. Sí. Y entonces eso parece ser mucho más aplicable y resuena más fuertemente ahorita que la misma Suburbicon, ¿no? Esa enseñanza de que, bueno, ¿qué hemos aprendido? No sé, tal vez que no lo vamos a hacer otra vez. ¿Y qué no hicimos? No tengo muy claro. Bueno, ojalá podamos evitarlo en el futuro. Bueno, tal vez. ¿no? Y eso, entonces, esa ausencia de moraleja resulta ser como más aplicable a hoy en día. Y muy ilustrativa, ¿no? Gracias a que el mundo es como es, podemos tener la seguridad de que, podemos tener una pequeña confianza. Los genios maquiavélicos están tan constreñidos al mundo que no pueden moverse. Sí. Y los idiotas maquiavélicos están tan atorados, imbricados en el mundo, que cuando traten de salirse simplemente se van a caer por el borde del mismo, ¿no? Van a descubrir que están planeando fuera de su liga y descubrirán que no pueden hacerle daño a algo porque lo que están haciendo es dispararse en las patas, ¿no? Entonces, creo que esa es la gran enseñanza de los guiones de los Coen, es la gran intención que ellos tienen de fondo, que Clooney parece no entender.
Clooney parece querer como enmendarles la plana y decirles, no, detrás de todo esto sí hay una enseñanza, detrás de todo esto sí hay una moraleja que sobresale, detrás de todo esto sí le podemos explicar al público no se crean las mentiras de la derecha, no se crean la historia de perfección, no, estas personas son el enemigo, son los malos y debemos de burlarnos y debemos de atacarlos y debemos de señalar los puntos en los que están mal para que ellos mismos hagan un examen de conciencia y se corrijan, ¿no? Y pues no va a ocurrir, ¿no? O sea, sí, y ahí es donde chocan los dos espíritus, sí, cinematográficos. Bueno, pues con esto podemos entonces llegar a la conclusión de este episodio. Yo diría que sí. Planeamos por encima de nuestras posibilidades, así. Queríamos hacer un programa y no salió. Y de alguna forma queríamos hacer un programa sobre una hora hablando de no sabemos qué. Sí, queríamos hacer un programa sobre Suburbicon, luego descubrimos que no teníamos mucho que decir sobre Suburbicon, sobre sus personajes, sobre si Matt Damon actúa bien o... Bueno, Julianne Moore sí. Julianne Moore actúa muy bien. Hace el doble. Ajá, ¿no? Y hace el personaje de las hermanas, bueno, ahí de las de las gemelas, entonces tiene su encanto. Creo que si algo tiene de meritorio actuación, en cuanto a actuación, es ella quien podría llevarse algo. Sí. Pero básicamente es todo. Pero bueno, muy bien, entonces nos despedimos agradeciéndoles por habernos escuchado. Los saludamos. Marco Antonio Santiago y Víctor Hernández, y si nos quieren contactar saben que está el Twitter de Toma3 como @Toma3podcast, y si no los personales @PolloCinéfilo, todo pegadito, @Víctor Rogelio, y el de Beto es Chevesro, @Chevesro. Sí, es @Chevesro. Muy bien, que nunca le he preguntado si es con S o con Z. Es con Z. Sí, es con Chevesro. Sí, o sea, insúltenlo allí, por favor, mándenle. Si no me van a obligar a crear una cuenta falsa para enviarle insultos al Beto. Entonces, por favor, háganlo en mi nombre, así, arróbenme a mí también. Digan. El Marco dice que eres un inútil y ya. Y ver que se arma. Ajá, sí. Podrían arrancar una buena confrontación de internet. Y se podría revelar que Twitter no es ese lugar idílico, paradisíaco que Trump dice que es. Bueno, lo fue hace unos días cuando le suspendieron la cuenta a Donald Trump, así que... El mundo entero respiró. Sí, o sea, durante 15 minutos fuimos libres todos. Muy bien, bueno, pues gracias por escucharnos y nos escuchamos a la siguiente. Don't cry, Tootie, don't cry. Goodbye, Tootsie, I gotta bye.